¿Qué tal? Soy Keila Urbano y los invito para que continúen con nosotros en Escuela Sabática Universitaria. No olviden conocer la página Escuela Sabática U Montemorelos. El versículo de esta semana en Daniel 12:1 nos habla de una palabra específica, aquel tiempo. Nos hace referencia al tiempo de crisis que estamos por vivir los que seguimos a Cristo, los que guardamos la ley de Dios. Es importante recordar que el problema que tiene Satanás con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo en sí, la Trinidad, viene desde hace mucho tiempo atrás y él se ha ensañado en atacar al pueblo de Dios. Así que los invitamos para que continúen en el repaso de la lección de esta semana. Bienvenidos. Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto para mí que nos acompañen ya en la 10ª lección de este trimestre. En esta ocasión me encuentro acompañada de jóvenes de distintas carreras, así que voy a pedir que cada uno de ellos se presente. Bueno, mi nombre es Otoniel López Romano, estudio teología y soy de Tabasco. Bienvenido, Otoniel. Mi nombre es Marvin Rubén Mancilla Núñez, estudio teología también y soy de Chiapas. Bienvenido, Marvin. Yo soy Jocabet Cauich López, estudio la carrera de arquitectura y vengo de Campeche. Bienvenida, Jocabet. Gracias. ¿Qué te parece, Jocabet, si antes de empezar oramos? Jocabet, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le pedimos ahora que vamos a iniciar el repaso de Escuela Sabática, que usted se quede con nosotros, que nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder comprenderla y entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Este tema que estamos tocando en la lección de esta semana es muy interesante, es muy delicado y definitivamente necesitamos que el Espíritu Santo se encuentre en este momento con nosotros, ¿verdad? Para que podamos entender completamente y podamos también decir las palabras adecuadas, correctas que se necesitan para explicar este tema. Estamos hablando sobre las bestias del Apocalipsis. Es un tema que si lo vemos literal, tal cual viene en la Biblia, es hasta bastante tenebroso, podría llamarlo yo, por las características. Parece de ciencia ficción, no sé, son características bastante fuertes. Apocalipsis 13, ya lo tienen ahí en sus Biblias, estamos hablando de las características de una bestia que sube del mar. ¿Qué significa eso? Ok, bueno, aquí mismo en el libro de Apocalipsis nos menciona que mar significa muchedumbre, multitud. Personas, mucha gente. Ajá, mucha gente, población. Entonces, cuando aquí nos dice que esa bestia sube del mar, relativamente nos está diciendo que surge de donde hay mucha gente, donde hay muchas personas, donde hay muchos pueblos, ¿verdad? Entonces, yo creo que a eso se refiere aquí, en Apocalipsis 3. Apocalipsis. Es interesante porque Dios nos va dando luz conforme va pasando el tiempo, conforme es necesario, las situaciones que ocurren en nuestro mundo, Dios nos va aclarando la mente, vamos a llamarlo de este modo. ¿Y qué características tiene esta bestia, Otoniel? Bueno, pues por ejemplo en Apocalipsis 13, donde se nos describe las características de esta bestia. Nos habla que son características muy detalladas, por ejemplo... Sí, por ejemplo, nos empieza leopardo. diciendo que la bestia que Juan vio era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y una boca como de león. Así que... Y el dragón dice aquí que le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Es impresionante. Nosotros ya hemos leído con anterioridad, hemos visto con las lecciones pasadas, ¿quién es el dragón? Satanás. Entonces, las decisiones, las acciones que esta bestia realiza no son para nada positivas y no son para nada agradables. Las características que nos muestra, tiene patas como oso. O sea, cuando pisa, destruye. O sea, va destruyendo conforme va pasando. Habla como dragón, toma decisiones firmes, pero firmes de un punto de vista negativo. Sí, sí. Es blasfemo, o sea, es todo lo negativo que nosotros como seguidores de Cristo podemos pensar, son las características directas de esta bestia. Sí, de hecho, en un contexto un poco más amplio, no sé si me estoy adelantando un poco, pero por ejemplo, el dragón sabemos que es Satanás. Y creo que las bestias y ese contexto nos llevan
pues sabemos que Satanás o el dragón siempre va a atentar contra Dios. Y en este caso, si nosotros estudiamos o nos damos cuenta al leer en Apocalipsis 13, nos damos cuenta que es un ataque a la Trinidad. Sí, es un ataque ya personal que viene por mucho tiempo atrás. Sí, por ejemplo, el dragón le da el poder a la primera bestia. Entonces podemos decir que el dragón representa al Padre y la primera bestia de Apocalipsis 13 que sale del mar podría ser el Hijo. Claro, estamos hablando ya de un ataque directamente a Dios y directamente a la ley de Dios. Pero a mí me reconforta, estamos viendo las características de la bestia en Apocalipsis 13, pero llegamos al versículo 10 y es hermoso. Tú, Otoniel, ¿nos puedes leer la última parte del versículo 10? Ok, dice, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Sin duda alguna, esto yo creo que es reconfortante para cada uno de nosotros. Vamos a ver crisis, van a haber situaciones muy difíciles, vamos a pasar por momentos muy críticos. Otoniel acaba de mencionar que es una guerra ensañada ya contra los hijos de Dios, exacto, contra los seguidores de Dios. Pero nos dice, bueno, aquí está la paciencia, aquí está la fe, la perseverancia de los santos. Nos habla también que la bestia tuvo una herida, tuvo un problema bastante fuerte, una crisis, se logró recuperar, ¿y qué hicieron los seguidores? Todos se fueron en pos de la bestia. Se maravillaron, sí. Se maravillaron de ella. Sí. ¿Cómo, Jocabet, nosotros podemos dar testimonio como jóvenes cristianos, como jóvenes que estamos luchando por seguir la ley de Dios? ¿Cómo damos testimonio de esto que es necesario que los demás conozcan? Un tema bastante delicado. No, tal vez nos cueste llegar con los demás y decirle, oye, es que van a surgir dos bestias o están surgiendo dos bestias. Es muy difícil llegar así, pero nosotros, ¿cómo podemos dar testimonio, Jocabet? Es que, por ejemplo, como decíamos al principio, si llegamos y decimos, no, es que una bestia en forma con pies de oso, o sea, una persona, tenemos que estar conscientes que no se me va a aparecer la bestia, va a salir del mar tal cual, porque muchas veces, muchas personas confunden que del mar va a salir esto, y como mencionan en cierta ocasión que el Leviatán se encuentra en el mar, entonces muchas personas dicen, del mar va a salir una bestia. Pero se toma demasiado literal, tal vez. Exactamente, tenemos que estar conscientes que pues se refiere a más que nada un poder. Entonces, nosotros como jóvenes cristianos, depende en cómo nosotros expliquemos o demos a entender a las personas lo que viene siendo este tipo de poder. Sí, debemos de tener bien en claro, pues, por ejemplo, esto, Apocalipsis 13, Juan está viendo ya las profecías cumpliéndose, o le está viendo, ya están. Daniel nos las cuenta en Apocalipsis 7 de una manera diferente. Igual nos muestra las bestias de una manera diferente, en la cual nosotros podemos identificar los reinos o los poderes. Nosotros debemos de darnos cuenta ahí que literalmente, como tú dijiste, no es una bestia con 7 cabezas, porque pues a veces eso sí nos da miedo, sí, a cualquiera le espanta. Sí, pero pues son símbolos, por ejemplo, el leopardo, que significa Grecia, que tiene alas. El leopardo en sí es rápido, ahora con alas que significan velocidad, imagínate, y eso nos lleva a nosotros a entender más y pues entrar en un contexto y decir, no, pues es que la bestia va a salir del mar y nos va a atacar, y se le dio el poder de destruir al pueblo de Dios, pues no. No es como las películas. Sí, claro, no. Estamos hablando de algo que es literalmente de vida o muerte. Es simbólico. Es simbólico, pero la batalla es de vida eterna o muerte eterna. Y ahí entra algo muy importante para nosotros como cristianos, que es la obediencia. La obediencia y la adoración. Porque en lecciones pasadas, durante todo el trimestre, hemos tocado el punto de la adoración. ¿A quién se adora correctamente? Solamente, y la Biblia nos lo menciona muchas veces, hay dos señores. O se sirve a uno o se sirve a otro. Nada que estoy en medio, aquí yo ni a uno ni a otro. No, es de uno o de otro. Y la Biblia es muy clara con esto. ¿Sí? De hecho, Josué 24:15 nos ayuda a... Sí, claro, nos indica a quién debemos servir. Realmente debemos de servir. A quién debemos servir, que es una decisión bastante delicada. Si la tiene alguno, Josué 24:15, ¿nos lo podría leer? Dice,
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué maravilloso. Yo creo que es una de las cosas más importantes que nosotros debemos de recalcar. Y gracias, Otoniel, por recordarnos este versículo. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Cuáles son nuestras razones de verdadera adoración, Otoniel? Pues creo que una de las razones de nuestra verdadera adoración entra en lo que es el sábado y lo que es la Trinidad. Entonces, realmente a quién adoramos, a qué Dios adoramos, o si realmente pues nos vamos por las bestias que describe Apocalipsis 13. Entonces nosotros debemos identificar bien esto. Y por ejemplo, la verdadera adoración pues depende, es una decisión. Y por ejemplo nos da el ejemplo aquí de Daniel 3, cuando los jóvenes hebreos son puestos a prueba. Y pasan por la misma prueba, o sea, es adoración a un ídolo, algo extraño. Sí, de hecho la lección de escuela sabática dice que es un ejemplo de lo que el pueblo de Dios va a pasar en los últimos días. Sí, a través de la historia, creo que la adoración ha sido el punto en el cual nosotros decidimos a qué equipo pertenecer. Exacto. A través de toda la historia siempre ha sido, también cuando Jesús vino a la tierra, una de las tentaciones que él tuvo fue la adoración. Satanás mismo vino hasta donde estaba él y le dijo, todo esto te daré, se lo puso fácil, ¿no? Todo esto te lo haré si postrado me adorases. Es que ese es un punto muy importante. Entonces lo que estamos queriendo ver es que Satanás, como dice, cuando estuvo celoso de Dios, ¿qué es lo que él quería? Recibir la adoración. El problema de él es la adoración. Quiere que lo adoremos igual que adoramos a Dios. Entonces, sí, siempre él va a tratar de mezclar la verdad con la mentira. Y es muy interesante, justamente a este punto quería llegar y me encanta que hayamos llegado durante este primer bloque a cerrar o a empezar a unir las cosas en cuanto a la adoración. ¿A quién nosotros estamos sirviendo? ¿Cuáles son las diferencias? Porque nos damos cuenta que Satanás es un usurpador por excelencia. Él ha buscado similitudes. Él ha buscado las similitudes, bueno, vamos a parecernos a Jesús, vamos a llegar como ángel de luz, mas no hablaremos las mismas palabras, no actuaremos las mismas cosas que Jesús actuó. Y es exactamente ese punto al que yo quería llegar antes de finalizar este primer bloque. Y el sábado es algo que nosotros queremos recalcar. ¿Dónde entra el sábado en nuestra adoración? Puede ser que nos parezcamos a otras denominaciones, puede ser que nos parezcamos a otras personas que actúan aparentemente igual como seguidores de Jesús, pero el sábado es lo que diferencia, la adoración correcta del día sábado. Los invito para que ustedes también reflexionen en sus casas acerca del día sábado, ¿por qué es la prueba ideal de adoración para nuestro Señor Jesucristo? Continuamos. Porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Porque las historias nos enseñan sobre la vida, hablemos en corto.
Bien, estamos de vuelta en Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Hace un momento nos quedamos con la pregunta al aire. ¿Por qué el sábado es la prueba ideal de la adoración? Por favor, Marvin. Ok. El sábado es una institución que Dios dejó desde el mismo principio. Cuando nosotros vemos en Génesis la creación de Dios, Dios crea al mundo en 6 días. Y hay un 7º día en el cual Dios descansa o reposa. Entonces Dios hace 3 cosas con el día sábado. Lo bendice, lo santifica y lo reposa. Y lo pone por señal de su pueblo. Entonces el sábado, a través de toda la historia, ha sido prácticamente el sello con el que los hijos de Dios se identifican con su Creador. Y qué maravilloso que tenemos un día especial para guardarlo, para unirnos con nuestro Creador, para entrar en comunión con Él, para conectarnos. ¿Y dónde entra ahí, Otoniel, la adoración falsa? ¿Por qué la adoración falsa? Bueno, la adoración falsa, como les comentaba en el primer bloque, Satanás siempre trata de disfrazar las verdades con mentiras. Entonces nos dice una parte de la verdad, pero le pone algo de mentira, es el padre de la mentira. Entonces, él que nos dice, bueno, pues, ¿por qué no adoramos en domingo? ¿Por qué no cambiamos el día? ¿Por qué no cambiamos el día? ¿Por qué no adoramos en domingo si como quiera adoramos al mismo Dios? Entonces, y nos lo presenta ahorita que mencionaste de una forma que lo mencionó así muy tranquilo, así se nos ha presentado, ¿no? O sea, así nos han presentado. ¿Por qué este día no? ¿Cuál es la diferencia entre un día y otro? Como quiera, aparentemente los 2 días son libres, no vas a trabajar, puedes decidir. Mientras adores a Dios puede ser en cualquier día. Exacto. Y ahorita que estabas hablando justamente de eso, ¿qué significa adorar entonces? ¿Cuál es la adoración correcta? Pues es entregar nuestras vidas como un sacrificio, diario, en el cual nosotros pues dependemos totalmente de Dios. Estamos recordando que a lo largo de la historia, en Daniel específicamente, Daniel y sus amigos estuvieron inmersos en una situación bastante crítica en Babilonia. Adoración a falsos dioses, idolatría, ¿qué más? Hubo un sinfín de cosas que iban en contra de los principios de los 4 jóvenes y que se mantuvieron firmes. Ellos físicamente no podían escapar de ahí, pero espiritualmente ellos estaban conectados con Dios. Estaban conectados con el Dios verdadero. ¿Qué significa, Jocabet, para nosotros entonces alejarnos de Babilonia? Apocalipsis nos menciona varias veces Babilonia. Babilonia para ese tiempo y al tiempo actual no existe físicamente, pero cada uno está librando una batalla bastante fuerte en cuanto a sus creencias, en cuanto a los principios, en cuanto a los ideales. Entonces, Jocabet, ¿qué significa para nosotros tener que huir? Bueno, como mencionábamos en el caso de Daniel que estuvo en Babilonia, él se mantuvo firme a sus principios y hay que tener en cuenta que aunque él estuvo entre ellos, él dio testimonio de su fe, porque incluso en los alimentos él mismo fue el que dijo, ponme a prueba, y no estaba diciendo, ponme a prueba y a ver qué pasa. Él estaba confiado en que sus principios, pero más que nada estaba confiado en que Dios estaba con él. Y si vamos un poquito más adelante, además de haber tomado lo que es esta decisión Daniel, él al fin del reinado de Nabucodonosor, él tuvo cierta influencia en él, porque dice incluso que Nabucodonosor creyó en Dios. Entonces esta es una de las formas en las que nosotros igual podemos tener ese aspecto. Entonces es con nuestro ejemplo, ¿no? Con nuestro ejemplo, los demás. más que nada. Y entonces, ya que estamos hablando aquí del ejemplo, Otoniel, cuando Dios nos dice, cuando Dios menciona, es que tengo gente, voy a parafrasearlo, es que tengo gente todavía en Babilonia. O sea, necesito que ustedes vayan y les digan que no estén en un lugar seguro, que esto pronto se va a acabar. ¿Cómo lo hacemos, Otoniel? ¿A qué se refiere Dios cuando dice tengo gente aquí en Babilonia? Realmente Dios, pues siempre tiene un pueblo y tiene un pueblo escogido. Babilonia se refiere a la iglesia protestante pero apóstata, aquellos que no guardan o que no adoran de la manera correcta. Aquellos que no guardan tal cual la ley de Dios, exacto. Ajá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablarles a los demás o cómo nosotros podemos ir a aquel pueblo? Bueno, aunque realmente nosotros pues estamos en Babilonia, actualmente estamos viviendo pues en Babilonia. Los tiempos, sí. Ajá. Entonces, pues ¿cómo nosotros le predicamos a los demás o anunciamos ese mensaje?
creo que si Daniel es un ejemplo para nosotros en ese tiempo, cuando no se postraron ante la bestia, también nosotros debe ser nuestro ejemplo. Y como decía Marvin, el sello distintivo del pueblo de Dios es el sábado. Entonces, si nosotros guardamos el sábado y compartimos ese mensaje, muchos de las personas que están en Babilonia, y aunque tal vez no conocen esas verdades, van a poder ser salvos. Creo que algo que también debemos de mencionar es que nuestra vida cristiana no necesita ser o no debe de ser egocéntrica. O sea, necesitamos compartir, nuestro centro es Cristo. Y si Cristo predicó, también. Nuestro deber, exacto Marvin, es ir a predicar a toda tribu, lengua, pueblo, a todo el que necesite conocer la segunda venida de Cristo, debemos de mencionarla. Se menciona también otra bestia. Esta bestia sale de la tierra. Exacto. ¿Qué significa salir de la tierra? Ok, igual la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Entonces, primero mencionamos que la primera bestia salía del agua y decíamos que era mucha gente, población, muchas personas. Cuando habla acerca de salir de la tierra, se refiere a un lugar despoblado prácticamente, un lugar donde hay muy pocas personas, un lugar no conocido, exacto. Ajá, exacto, en el cual pues no se tiene gran conocimiento de él, ¿verdad? Entonces, surgir de la tierra es casi insignificante, podríamos decirlo de ese modo. Pero la Biblia nos menciona que va creciendo, o sea, va agarrando fuerza, sí, Jocabet, y este poder no es ni religioso, y no reclama adoración tal cual, pero es un poder político. Es un poder que exige, que tiene influencia a los que lo rodean, a los que están cerca de él, a los que necesitan hasta cierto punto de él. Tiene poder para destruir también. Cuando estas dos bestias se unen, ¿qué se desencadena, Jocabet? Bueno, dice que se desencadena una guerra. Más que nada, esta segunda bestia es la que le da poder a la primera. La que la respalda, la ayuda. Exactamente, o sea, le dice, es como decir, tú vas, pero yo soy el que te doy todo para que tú puedas tener lo que es el triunfo. Entonces, a esto es lo que se va refiriendo en el caso de la primera y la segunda bestia. Sí, algo que hay que recalcar aquí es el tiempo en el que surge la segunda bestia. Cuando la primera bestia es herida de muerte, es cuando surge la segunda. Y otra de las cosas importantes, como le mencioné, es que podemos tomar en cuenta aquí que Satanás no pierde tiempo. O sea, hieren a una y la otra, tienen la otra preparada para el momento indicado y juntas logran o quieren destruir, como tú mencionaste al principio, la Trinidad. Quieren usurpar el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hablando de usurpación, entramos aquí al punto de la marca. ¿Sí? Nos indica la Biblia que se coloca una marca en la frente, se coloca una marca en la mano. Hay que recalcar que no es una marca física, no es una marca tal cual. No es un tatuaje, exacto. En el Antiguo Testamento los judíos nos muestran que se les había indicado, la ley de Moisés, la ley de Dios se les había indicado que debía ser colocada en la mano, en las manos de ellos y en la frente, para recordarla todo el tiempo, para que tus actos fueran conforme a la ley de Dios. ¿Qué significa entonces, Otoniel, la marca de la bestia en la frente y en la mano de aquellos que creen en él, en la bestia? Pues es la violación de la ley de Dios. Entonces, pues como les mencionaba, las tres bestias o las bestias que se muestran en Apocalipsis es un ataque a la Trinidad. De hecho, esta dice que se le dio autoridad para descender fuego del cielo. Entonces, si la primera bestia es, o el dragón es el Padre y la primera bestia es el Hijo, que se le da el poder del Padre, y esta hace descender fuego del cielo, es un ataque a la Trinidad. ¿Quién es el fuego? El Espíritu Santo, podríamos decirlo de esa manera. Eso representa el Espíritu Santo. Entonces, pues si nosotros nos dejamos guiar por esto, por el texto, podemos concluir que esta segunda bestia, pues surgió después de la herida mortal de la primera, y la primera realmente no desapareció, sino aquí dice en el versículo 12 de Apocalipsis, ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, es decir, en el mismo tiempo. Qué bueno que estamos tocando este punto, Jocabet. Bueno, en este caso igual sería algo para tomar en cuenta la apariencia ya de la segunda bestia, porque dice que es como cordero. Para nosotros, ¿qué peligro puede o
o si un cordero nos puede lastimar en sí, o sea, y estamos hablando que el cordero pues era nuestro Señor Jesucristo, fue nuestro Señor Jesucristo que vino. Sí, la característica que tiene esta segunda bestia es que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Yo creo que ese es el punto importante al que nosotros debemos llegar en este repaso de la lección. Las características no nos podemos dejar guiar por lo que vemos. Es por lo que escuchamos y por lo que entendemos según la palabra de Dios. Va a hablar como dragón, o sea, lo que va a decir no va a ir conforme a la ley de Dios. Y esto es algo muy importante que nosotros necesitamos entender como jóvenes, necesitamos entender como seguidores de Cristo, como cristianos, como personas en sí. Tenemos que conocer la ley de Dios para saber lo que el futuro o lo que está por suceder con nuestra tierra. Aún faltan muchos acontecimientos. Sí, la palabra de Dios nos dice que pues nos mantengamos alerta. Tampoco nos dice desespérate, actúa ya. No, nos dice que nos mantengamos alerta porque la redención está cerca. Y para que venga la redención, para que venga el triunfo, necesita haber una batalla, ¿cierto? Necesita haber un conflicto. ¿Qué es lo que hace falta todavía, Marvin, para que se cumpla, se escriba el desenlace de esta historia del mundo? Ok, bueno, dice que Jesús no ha venido a esta tierra, no porque no quiera ya llevarnos, sino porque Él tiene paciencia y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Él quiere salvar a todos. Por eso aquí en Apocalipsis también Él, ya estando prácticamente al final, Él manda un ángel de luz que alumbra toda la tierra y todavía anuncia, salid de ella, pueblo mío. Se supone que ya todos estamos afuera, pero luego Él nuevamente viene y dice, salid de ella, pueblo mío, o sea, llamando a alguien más, ¿verdad? Entonces, esas personas que todavía están en medio de Babilonia, pero que son hijos de Dios también fieles, que a lo mejor todavía no conocen la verdad completa, todavía son llamados para aceptar a Dios, y nosotros somos esos instrumentos que debemos anunciarles a que ellos vengan a Jesús. Muchísimas gracias. Este tema es muy interesante y muy importante, y yo quisiera cerrar con este spoiler. Jesús viene pronto y nos salva, definitivamente, independientemente de lo que nos rodee, de esta crisis tan fuerte que estamos viviendo, socialmente, religiosa, política. Jesús viene pronto y nos salva. Entonces nos queda afianzarnos de la ley de Dios, de la mano de Dios, para que nuestra redención se pueda cumplir. Muchísimas gracias, Jocabet, Marvin, Otoniel, gracias por acompañarme en esta ocasión, y gracias a cada uno de ustedes que también nos estuvo viendo a través de Escuela Sabática Universitaria. Hasta pronto.